Buenos días todavía, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el primer libro de Samuel. Vamos al capítulo 14. Estoy utilizando más bien la versión de Reina Valera 1960. Entonces aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado, y no le hizo saber a su padre. Entonces, vemos aquí la imagen más bien parece David con Saúl, ¿verdad? Recuerden que vemos ahí a una persona, un varón más bien un muchacho, ¿verdad? Que con una armadura, y parece que se la quitó. Entonces, parece más bien David y Saúl, ¿verdad? Cuando Saúl le presta su armadura y David se da cuenta que no le queda, que le estorba y la tira, ¿verdad? Entonces, más bien parece David, pero bueno, dice que este Jonatán, hijo de Saúl, decidió ir a la guarnición de los filisteos con su paje de armas, ¿verdad? Entonces, eh, y se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Entonces, y Ahías, hijo de Itob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Entonces aquí era importante Jonatán porque era el hijo del rey, ¿verdad? Capturar a Jonatán sería una ventaja muy grande, ¿verdad? Pues lo tendrían como rey y tendrían atado al rey Saúl en cierta forma. Por eso es que se habla un poquito, se resalta un poco la presencia de Jonatán, ¿verdad? Porque era el príncipe, en este caso, ¿verdad? Era el príncipe. Y capturarlo, matarlo sería un entero muy grande para los filisteos. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosa y el otro Sene. Entonces, entre los cerros por donde tenían que pasar, ¿verdad? Recordemos que allá pues es desierto, no es como acá en México que un cerro está lleno de árboles, animales. Allá hay poquitos árboles. En una ocasión me tocó visitar otro estado de aquí de México y, nunca había visto eh, un paisaje con tan poco ecosistema. Yo una vez fui a Sinaloa y hay muy poquitos árboles allá, no es como aquí en México, aquí como en el sur de este país, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy viviendo aquí en Oaxaca. En el sur pues aquí hay mucha vegetación, hay mucha humedad también. Y bueno, Israel es muy diferente porque el clima es desértico y esconderse en un ambiente así es demasiado difícil. Si vemos en la imagen un desfiladero como el que marca la Biblia, o sea, no hay árboles ahí, no hay manera de taparse. Y si en caso de haber árboles son muy poquitos. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues: cuando tengan su paja de armas, bien, pasemos a la guarnición de estos circuncisos. Quizá haga algo que va por nosotros, pues es difícil para que vas a labor con muchos o con pocos. Entonces, Jonatán, en su afán de querer ayudar, ¿verdad? Israel, recuerden que se querían librar del yugo que tenían los filisteos, ¿verdad? Tal vez
Recuerden que la Biblia marca que tenían prohibido para Israel tener herreros, ¿verdad? Para que no hicieran armas, ni lanzas, ni espadas. Tenían prohibido para Israel tener herreros. Tal vez también les hayan pedido una dote, es decir, que cada cierto tiempo Israel le tiene que entregar a los filisteos de lo que ellos tenían, lo que cultivaban, lana, ganado, tal vez frutas, lo tienen que entregar a los filisteos. Y si su paje Darme le respondió, haz todo lo que tienes tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Entonces aquí el paje Dharma pues no le quedaba de otra porque era un empleado, más bien, ¿verdad? Un empleado del palacio que tenía que hacer lo que le pedía su patrón, en este caso. Eh, Jonatán. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a sus hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeran así, esperad hasta que digamos a vosotros, entonces nos esperamos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeran así, subir nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los entregará en nuestra mano y esto no será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Recuerden que no era un ejército lo que tenía en ese momento Saúl, sino voluntarios del pueblo. ¿Verdad? Era recién se ha formado el reino, ahora sí el reino de Israel, porque llegó un rey. Antes era un pueblo gobernado directamente por Dios a través de sus jueces. Versículo 12. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Aquí no se ve que Jonatán ha hecho alguna oración, algún sacrificio, simplemente hizo una declaración. Si ellos nos dicen que sigamos, entonces Jehová los entrega en nuestras manos, ¿verdad? Pero no dice si hizo algún sacrificio, alguna oración, no dice nada. Y se subió Jonatán tapando con sus manos sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Aquí entonces vemos cómo Dios ayudó a Jonatán para que pudiera destruir a los filisteos. Me parece muy interesante porque si apoyó a Jonatán, una sola persona, para acabar con 20. Y porque entonces no apoyó a Israel, que eran, habíamos hablado del capítulo anterior, a 3000 en total. ¿Verdad? Porque no apoyó a esos 3000 para acabar con los filisteos. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín como la multitud estaba turbada. Iba de un lado a otro y era deshecho. Y entonces aquí narra cómo los filisteos se confundieron y se mataban unos con otros porque no sabían qué estaba pasando. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él,
Pasó a dar la revista y ved quién se ha ido de los nuestros. Pasó a la revista, pasaron lista. Y aquí que faltaba Jonatán en su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba. Iba creciendo de gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, ten tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de Caón se ha vuelto contra su compañero y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Aquí vemos cómo parece que había cierta fractura en Israel, ¿verdad? Que se habla de hebreos, o sea, pueblo de Israel, que estaban con los filisteos. Dice de tiempo atrás, que desde antes de que se formara el reino de Israel, había gente del pueblo de Israel que vivía entre los filisteos. Y habían venido con ellos de los alrededores del momento. Y se pusieron del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, haciendo que los filisteos subían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Aquí hay que entender que, como dije hace rato, no era un ejército, eran voluntarios del pueblo. No estaban entrenados, no habían practicado, y así tuvieron que irse a la batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Llegó a la batalla hasta Bedaben. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Entonces aquí vemos como pues Saúl, como puede, trata de dirigir al pueblo. Recordemos que en este punto todo es nuevo, ¿verdad? Y no había ni siquiera sargentos, coroneles, no hay una división en el ejército. Se levanta así por familias, por tribus, por familias. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Aquí vemos no fueron tentados a probar alimento, en este caso miel. Me parece muy extraño. Recuerden que cuando Israel llega a Canaán, cuando Moisés y todos ellos, Israel en aquella época era muy muy fértil, tanto así que había campos para el ganado, ¿verdad? Entonces, ya pasan los años, las generaciones y el pueblo y la tierra más bien de Israel, de Canaán, empezó a quedarse desierta, lo cual me parece muy increíble. ¿Por qué razón? Pasó de ser un lugar fértil con agua por todos lados. Recuerden en la Biblia, cuando llegan en el Éxodo, cuando llegan incluso no, más bien en el libro de Josué cuando más relata, ¿verdad? Cuando pasan y conquistan la ciudad, como había mucha fertilidad en la tierra de Israel en aquella época.
Versículo 26. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado del pueblo, y alargó la punta de una vara que tenía en su mano y la mojó en un panal de miel, llevó su mano a la boca, y fueron cerrados sus ojos. Entonces vemos cómo estaban ya cansados, ¿verdad? Tanto por el viaje como por la propia batalla. También debemos de entender esto, que también el ánimo es afectado, ¿verdad? Estar pensando un soldado, en este caso, pues, ¿qué será de su familia? Eh, Tal vez tiene más hermanos o parientes en la misma batalla, ¿verdad? Entonces, eh, no tan solo es el desgaste físico, sino también emocional. De aquí entonces, cuando están come, sus ojos son aclarados, recuperan fuerza. Entonces habló uno del pueblo diciendo: el padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desobedeciera. Respondió Jonatán: mi padre ha atenuado el país, y ahora como han sido aclarados mis ojos, para haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente del botín tomado de sus enemigos, ¿no se hubiera hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Entonces aquí sacan por culpable a propio Jonatán. Y hirieron aquel día los filisteos desde Migmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado, ¿verdad? Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Entonces aquí vemos una desesperación por el alimento, y tanto así que ni siquiera lo pusieron. Y le dieron el sol diciendo: el pueblo beca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Bueno, pues eso debe ser bastante feo, pero a ellos no les importó. Y él dijo: vosotros habéis predicado, rodadme ahora acá una piedra grande. Entonces, como dije, Saúl lo que hace es tratar de cambiar al pueblo. No lleva mucho tiempo, no tiene mucha experiencia como rey ni como ministro de guerra, ¿cómo se llama? Ni como comandante, porque así es el que dirige a todo el ejército, comandante. Dice además, dijo Saúl: esparcidos por el pueblo, decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degollarlas aquí y comer. Y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo a todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las devolvieron a Chile. Y edificó su altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los sacaremos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y dijeron: haz lo que bien te pareciera. Dije luego a los sacerdotes: acerquémonos aquí a Dios. Aquí no dice nombre de sacerdote, aunque, bueno, no solo estaba Samuel, sino había varios. Y Saúl consultó: descenderé tras los filisteos, los entregaré a su mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta cumplida. Y entonces dijo Saúl: venid acá, todos los principales del pueblo, y sabed ver en qué ha constituido este pecado hoy. Porque ve Jehová que salva a Israel, que aunque fuere Jonatán mi hijo, seguro morirá. Entonces aquí, como Dios no lo responde a Saúl, entonces él entendió que había algo mal. Y era que Jonatán había probado alimento. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado.
Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciera. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán, y Saúl y el pueblo se lo libró. Y Saúl dijo: hecho suerte entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. No dice exactamente cómo lo hacían, si era como una moneda, con algún dado, con una canica. Y recuerden entonces que en aquella época las canicas se usaban para la adivinación. Bueno, se usaba en Egipto. No dice exactamente cómo es que echaban suertes. Y entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que tenía en mi mano, y de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios, y mañana que sin duda morirá Jonatán. Y de cierta forma pasó. Recuerden cuando la última batalla que tuvo Saúl contra los filisteos, todos sus hijos murieron. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, que ha hecho esta grande salvación en Israel. No será así. Y de Jehová que no ha de caer en cabeza de su cabeza en tierra, pues ya actuó hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Entonces en ese momento Jonatán murió, pero qué interesante que recuerden que en la última batalla de Saúl contra los filisteos, todos los filisteos murieron, todos. Solamente le sobrevivió un nieto, ¿verdad? Y todo deforme, todo enfermo. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl se agarró a todos sus enemigos en heredar contra Moab. Contra los hijos de Amón, contra los hijos de Soba, contra los filisteos, y a donde quiera que se hubiera vencedor. Aquí narra que en esta parte del reino, del gobierno de Saúl, tuvo éxito por todos lados. De hecho, lo que Saúl trataba de hacer era, primeramente, quitarse el yugo de los otros pueblos y expandir su territorio, ¿verdad? Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de manos de los que lo saqueaban. Como les dije, en aquella época, recuerden que en aquella época la gente prefería vivir en ciudades amuralladas por los saqueos, ¿verdad? Por el comercio, por los servicios. ¿Verdad? Era preferible en aquella época vivir en una ciudad amurallada que en el campo, donde eran presa fácil de la rapiña, ¿verdad? Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mica. Entonces, y el nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Ahimaaz. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, de Saúl. O sea que era primo. Lo que Ner, Abner era primo de Saúl. Su general era su primo. Porque si fuera Saúl y Ner, padres de Abner, fueron hijos de Abiel. O sea que aquí da mucho detalle sobre dónde viene Saúl. El abuelo era Abiel, el padre de Saúl era Cis, y Ner, y Abner, perdón. Ner era hermano de Cis. Abner era primo de Saúl. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo.
Aquí nos da mucho detalle y qué bueno, porque así tenemos un poquito más de claridad sobre el asunto, en este caso el reinado de Saúl. ¿Verdad? Que pasó de ser príncipe, porque fue nombrado príncipe primero. Después que se ganó el consenso del pueblo y el visto bueno de Dios, pues ya fue nombrado rey de Israel. ¿Verdad? Pero desafortunadamente hizo un sacrificio antes de tiempo y es desechado por Dios. Vamos a ver en parte el capítulo 15 donde Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Yo tengo entendido que este Amalek juró, hizo un juramento, que su mano iba a estar contra Dios mismo, algo así, contra el trono de Dios, algo así, y que por eso Dios lo deshizo. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te pierdas de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí le da una misión muy importante: destruir a Amalek. Se supone que los descendientes de Amalek son los que tienen a Israel rodeado actualmente. Yo escuché eso en una prédica de Diamond, que son los descendientes de Amalek, los vecinos del país de Israel actual, son descendientes de Amalek, y que era misión de Saúl destruir a Amalek y a su pueblo en aquella época, para librarse en el futuro, para librar en el futuro de Israel. Versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó a revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, hizo emboscada en el valle. Dijo Saúl a los cineos: Idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Aquí parece que los cineos son de otro pueblo, ¿ya? Que Saúl perdonó, que no tiene nada que ver, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando se ven de Egipto. Y se apartaron los cineos entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. O sea que aquella época era la guerra era el ejército de Saúl buscando a los Amalek hasta destruirlos. O sea, no importa que se fueran a otra ciudad. Recuerden que la batalla se origina en lo que actualmente es Israel, pero Amalek huye hacia Egipto y allá los va a buscar Saúl. En el camino de Egipto los acaba, que está al oriente de Egipto. De hecho, llegaron al oriente de Egipto. O sea, ya estaban en Egipto cuando en sus últimas batallas fueron en el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí Saúl desobedece. Recuerden que le había dicho Samuel: destruye todo lo que tiene, hombres, mujeres, niños, aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y aquí perdonó parte del ganado. Hasta aquí vamos a dejar para que no se haga muy largo el video. Y vamos a seguir analizando el capítulo 15 en un próximo video. Dios te bendiga.